La nave, maltrecha pero no destruida, avanzaba con dificultad por la inmensidad cósmica. Cada metro recorrido era una victoria, un testimonio de la tenacidad de su tripulación y la resistencia de su estructura. Cicatrices de batalla marcaban su casco, un testimonio del terrible encuentro del que apenas habían escapado. Las marcas eran profundas, cada una contando una historia de lucha y supervivencia. La tripulación, exhausta pero resuelta, recuperaba el aliento y evaluaba su entorno. Sus rostros mostraban el cansancio, pero también una determinación inquebrantable de seguir adelante. A su alrededor se extendía el infinito tapiz de estrellas, un panorama impresionante que hablaba de belleza e indiferencia. Las estrellas brillaban con una luz fría, ajenas a las luchas de los seres que navegaban entre ellas. Pongan rumbo al sistema Kepler. Es nuestra única esperanza de encontrar refugio y reparar los daños. Necesitamos reagruparnos y evaluar los daños. Cada sistema debe ser revisado, cada herida reparada. La capitana Eva los alejó de los restos de la batalla, un cementerio de metal retorcido y firmas de energía que se desvanecían. Era un recordatorio constante de lo cerca que habían estado de la aniquilación. Un cementerio de metal retorcido y firmas de energía que se desvanecían. Los restos flotaban en el vacío, un testimonio mudo de la violencia que había tenido lugar. El enemigo, una fuerza implacable impulsada por un hambre insaciable, los había llevado al límite. Su ataque había sido feroz, sin piedad, dejando a la tripulación al borde del colapso. Pero habían sobrevivido, por ahora. Cada segundo que pasaba era una bendición, una oportunidad para planear su próximo movimiento. El recuerdo del conflicto, un ballet caótico de luz y destrucción, persistía en sus mentes como un miembro fantasma. Las explosiones de colores aún resonaban en sus retinas, un recordatorio constante de la batalla. Sus palabras fueron recibidas con sombríos asentimientos, el peso de su responsabilidad sobre sus hombros. Sabían que no podían permitirse otro encuentro tan devastador. Eran el último bastión de su civilización, encomendados con una misión de suma importancia. La esperanza de su gente descansaba en sus manos y no podían fallar. Mientras la nave se alejaba del campo de batalla, una profunda sensación de aislamiento los envolvió. La vastedad del espacio se hacía más palpable, recordándoles su soledad. Estaban solos, a la deriva en un cosmos lleno de maravillas desconocidas y peligros invisibles. Cada estrella, cada planeta, era un misterio esperando ser descubierto o un peligro esperando ser enfrentado. Su viaje los había llevado al límite del espacio explorado, donde la realidad misma parecía doblarse y distorsionarse. Aquí, las leyes de la física eran meras sugerencias, y lo desconocido acechaba en cada esquina. Y en algún lugar, allá afuera en la vasta extensión, el enemigo acechaba, esperando su oportunidad de atacar de nuevo. La amenaza era constante, una sombra que nunca los abandonaba. El sistema Kepler, una vez un faro de esperanza, yacía destrozado y sin vida. Las ruinas de las colonias espaciales, que alguna vez fueron vibrantes, ahora solo eran sombras de su antigua gloria. El hambre insaciable del enemigo lo había consumido todo, dejando solo un vacío desolado. No quedaba nada más que un eco de lo que alguna vez fue, un recordatorio sombrío de la devastación. La desesperación amenazaba con engullir a la tripulación, pero Eva los animó, recordándoles su deber. Su voz era un faro de esperanza en la oscuridad, un recordatorio de que aún había una misión que cumplir. Su misión estaba lejos de terminar. A pesar de las pérdidas y el dolor, sabían que debían seguir adelante, buscando respuestas y un nuevo hogar para la humanidad. Detectamos débiles lecturas de energía, una anomalía que pulsa en el borde del sistema. Era una señal débil pero constante, algo que no podían ignorar. Es un portal, un vórtice giratorio de luz iridiscente, una puerta a lo desconocido. La energía que emanaba de él era tanto fascinante como aterradora. Nos llama, prometiendo respuestas pero susurrando de peligros inimaginables. La tripulación sabía que cruzar ese umbral podría cambiarlo todo. Con el corazón apesadumbrado, doy la orden de proceder. Sabía que esta decisión podría ser la más importante de su vida, y la más peligrosa. La nave se sumergió en el corazón de la anomalía. La sensación era como ser arrastrado por una corriente poderosa e incontrolable. El tiempo y el espacio se retorcían a su alrededor, creando un espectáculo de distorsiones y luces que desafiaban la lógica. Las leyes familiares de la física aparentemente se deshacían.
Todo lo que conocían sobre el universo parecía estar en un estado de flujo constante. La tripulación, atada a sus estaciones, solo podía observar con asombro y terror cómo la realidad misma se fracturaba ante sus ojos. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, los colores se fundían entre sí, formando patrones imposibles que bailaban a través de las ventanas. Era una vista hipnótica, pero también profundamente inquietante. Una cacofonía de sonidos, hermosos y terroríficos, llenó la nave, una sinfonía del cosmos mismo. Cada nota parecía resonar con la esencia del universo. Entonces, tan abruptamente como comenzó, la turbulencia cesó. La calma que siguió fue casi ensordecedora en comparación. La nave emergió del portal, golpeada pero intacta. Habían sobrevivido a la travesía, pero sabían que lo peor podría estar por venir. Estaban en una nueva región del espacio, diferente a todo lo que habían encontrado antes. Un lugar lleno de misterios y posibilidades. Era un reino de belleza etérea y profunda extrañeza, donde las estrellas ardían con tonos desconocidos y las nebulosas se arremolinaban en patrones hipnóticos. La tripulación sabía que su viaje apenas comenzaba. Ante ellos, suspendida en el vacío cósmico, se alzaba una estructura de escala y antigüedad inimaginables. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado su huella en cada rincón de esta colosal maravilla, una reliquia de una era olvidada. Empequeñecía su nave, empequeñecía incluso las estrellas más grandes que jamás habían visto. La magnitud de la estructura era tal que parecía desafiar las leyes de la física, una presencia imponente que dominaba el horizonte estelar. Era un anillo colosal, un círculo perfecto de material desconocido que brillaba con una luz interna. Esta luz no era simplemente un resplandor, era un pulso rítmico, casi como si la estructura tuviera un corazón propio. Estructuras, intrincadas y delicadas, se aferraban a su superficie como percebes celestiales. Cada una de estas estructuras parecía contar una historia, un fragmento de un pasado que se resistía a ser olvidado. ¿Qué es eso?, susurró el Dr. Aris, el historiador y lingüista de la nave, con la voz ahogada por el asombro. Sus ojos, normalmente llenos de curiosidad académica, ahora reflejaban una mezcla de temor y reverencia. Había dedicado su vida al estudio de los restos de civilizaciones pasadas, pero nada en su experiencia lo había preparado para esto. Cada descubrimiento anterior palidecía en comparación con la magnitud de lo que tenían ante ellos. La antigüedad de la estructura era asombrosa, anterior a su propio universo por eones. Era como si hubieran tropezado con los cimientos mismos de la creación, un vestigio de un tiempo antes del tiempo. El anillo pulsaba con una débil señal de energía, un latido rítmico que resonaba en lo profundo de sus huesos. Este pulso parecía sincronizarse con sus propios corazones, creando una conexión inexplicable pero innegable. Era un faro, una llamada a través del vasto abismo del tiempo y el espacio. Una señal que había viajado más allá de las estrellas, buscando a aquellos que pudieran entender su mensaje. Hablaba de un conocimiento olvidado hace mucho tiempo, de una civilización que había trascendido los límites de su comprensión, un eco de sabiduría antigua que aún resonaba en el vacío. Era un misterio que pedía ser desentrañado. Cada símbolo, cada estructura, era una pieza de un rompecabezas cósmico que prometía revelar secretos inimaginables. Eva, con el rostro como una máscara de determinación, ordenó un acercamiento cauteloso. Sabía que estaban en el umbral de un descubrimiento que podría cambiar el curso de la historia. Eran exploradores, buscadores de conocimiento, y los secretos que guardaba esta antigua estructura podían ser la clave para su supervivencia. Cada uno de ellos sentía el peso de la responsabilidad y la promesa de lo desconocido. A medida que se acercaban, los detalles del anillo se agudizaban. Las formas y patrones se volvían más claros, revelando una complejidad que desafiaba toda lógica. No era simplemente un anillo, sino un complejo tapiz de estructuras entrelazadas, cada una más imposible que la anterior. Era una obra maestra de ingeniería y arte, un testimonio de una civilización que había alcanzado alturas inimaginables. La nave atravesó un portal brillante y se encontró dentro del anillo. El interior era un espacio vasto y hueco, lleno de una luz suave y etérea. Flotando en el centro había una esfera colosal, su superficie grabada con patrones intrincados que brillaban y cambiaban como constelaciones vivientes. Era un depósito de conocimiento, una biblioteca del cosmos. Elara, la archivista de la nave, sintió una atracción irresistible hacia la esfera.
Sus dedos hormigueaban de anticipación mientras se acercaba a la consola central, su superficie fría y lisa al tacto. Colocó su mano sobre la superficie brillante y sintió una oleada de energía, una sacudida que pareció conectarla directamente con la antigua estructura. Imágenes destellaron ante sus ojos, un torrente de recuerdos y experiencias que abarcaban milenios. Vio el auge y la caída de innumerables civilizaciones, presenció el nacimiento y la muerte de estrellas, sintió el eco de la creación del universo. Era abrumador, pero emocionante. Era partícipe de secretos que habían estado ocultos durante eones. Entre las imágenes arremolinadas, el Ara distinguió un motivo recurrente, un símbolo que aparecía una y otra vez. Era una espiral, un vórtice de oscuridad rodeado por un halo de luz. Era un símbolo de creación y destrucción, de vida y muerte, de esperanza y desesperación. Y era una advertencia. S1. Media Group. Symbol as a warning. Cosmic warning, symbol outdoors. Ominous symbol in visions at stock, distribute_equally.